más tarde. Entonces sí, ¿no? Ya es la recta final, ya ustedes saben cómo es esto, ¿no? Ya en licenciatura también, que es un poco más pesado que en prepa, y luego con esta modalidad, pues creo que todavía más, ¿no? Pero bueno, ese era uno de los anuncios para que pues para que estén como preparados, ¿no? No van a ser igual tareas demasiado pesadas, ¿no? O sea, eso de las tareas que hicimos en Mate 1 con Daniel, bueno, esas ya quedaron en el pasado, sí eran demasiado pesadas, pero de todos modos iban a ser 4 o 5 problemas como hemos estado trabajando. Yo creo que no, todavía no hay ningún aviso oficial de la escuela, porque ni siquiera está terminada ya, bueno, no sé si han visto las últimas fotos de la escuela, está muy adelantada, pero para agosto yo no creo que ni siquiera esté terminada. Casi va a estar seguro, pero aún no, ¿no? Entonces, por un lado tenemos que la escuela de Ciencias de la Tierra no se ha terminado. Por otro lado, pues el problema de que todos ustedes, pues no están, vacunados, ¿no? Entonces sí, ese es un problema, ¿no? Como están los chistes de internet, ¿no? O sea, encerrado, y luego, aunque tengamos espacio en los salones, pues el metro, el transporte colectivo, pues ese no existe el espacio de separación de 1,5 metros, algo así, pues no, ¿no? Entonces yo no creo que se vaya a optar por eso, ¿no? A lo mejor van a intentar hacer una cosa híbrida para los laboratorios, eso, pero todavía no hay ningún anuncio. Yo no creo que se vaya a hacer. Y por lo menos, por ejemplo, clases como la de nosotros, pues no tiene mucho problema seguir en línea, ¿no? Bueno, o sea, sí sería lo ideal y mucho mejor en presencial, porque siempre se puede ver un poquito más las dudas y eso, pero no se pierde gran cosa en una clase teórica como podría ser una parte experimental, ¿no? Entonces, si acaso llegan a proponer algo, a lo mejor serían experimentales, que de todos modos yo lo dudo, pero bueno, esperemos el comunicado oficial, ¿no? En cuanto a eso, bueno, ya salieron los horarios por lo menos de matemáticas, y entonces ahora sí el semestre que entran toman mate 3 con Oscar, porque a mí me mandaban a mate 1. Oscar va a dar los dos mate 3, entonces ahora sí se quedan con Oscar, y también pues por esa parte, como ya no voy a poder dar continuidad a lo que estamos viendo, pues eso sí me interesa terminar todos los temas, ¿no? Ahora sí ya no hay forma de que si algo no vi ese semestre, lo veamos el siguiente, ¿no? Entonces también me interesa terminar bien la parte de campos escalares, que son, así a grandes rasgos son 3 temas grandes, ¿no? Si yo me va a tocar dar mate 1 de nuevo, y ustedes se siguen con, bueno, bueno, no sé si para la mayoría o varios de ustedes su último mate, con Oscar. Esa es una mate que me gusta mucho a mí porque se ven ya los teoremas, ¿no? Ahorita este curso, si se fijan, básicamente nos hemos enfocado en derivadas. Si no contamos la integral que se hace con longitud de arco, todo lo demás es derivadas, ¿no? Van a ver que lo que vamos a ver hoy, lo de las siguientes clases y bueno, todo hasta el final del semestre es pura derivada. Y el siguiente semestre se ve integrales ahora sí, de varias variables, integrales dobles, triples. Entonces tienen que ver cómo hacen su partición, ¿no? Ahorita en 2 dimensiones hacer la partición estaba sencilla, pero ya en 3 dimensiones, 2 dimensiones, 3 dimensiones, las integrales, pues sí tienen que ver cómo hacen su partición. Y luego están los teoremas, que todavía es un tema más interesante, más bonito, el teorema de Green, Gauss, Stokes, todo ese tipo de cosas van a ver. Profesor, ¿eso se ve mate 5? ¿O en qué? No, eso es ¿En mate 5 mate qué se 3. ve? En mate 3 se ve. Ah, ok. Si usted, por ejemplo, el teorema de Green les establece cómo relacionan un integral triple con un integral doble, o y les definen lo que son las integrales de superficie, integrales de trayectorias cerradas, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que digo, ahorita estoy hablando muy, muy abierto porque no lo han definido, pero esas son las cosas que van a trabajar, ¿no? Y van a ver que, por ejemplo, ese tipo de integrales son las que les van a ayudar a entender muchas cosas de electrónica, perdón, de electricidad. Por ejemplo, cuando vean, creo que me decía Fer que ya están viendo un poquito de las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell están basadas en este tipo de integrales, ¿no? Integrales de trayectoria, integrales cerradas, integrales de superficie. Básicamente el teorema de Gauss es un integral de superficie. Y entonces toda esa parte de electromagnetismo se va a entender bien cuando ya tengan bien entendidas las herramientas matemáticas. Sí, está bonito esa mate. Ya mate 4 es ecuaciones diferenciales, y mate 5 ya son ecuaciones diferenciales parciales,
que es lo que Mate 5 llegaría a nada algunos. más es espaciales o esa es ¿cómo se llama? Creo que Mate 4 ya es nada más espaciales y atmosféricas o algo así, ¿no? Porque antes Y sí la 5 es opcional. la 5 es opción. Bueno, por lo menos así estaba en el temario pasado. No me acuerdo muy bien cómo está. Como acaba de entrar, todavía no me lo aprendo. Pero originalmente sí, los 4 mates las llevaban todos, y luego mate 5 sí era la opcional, ¿no? Y ahorita creo que quedó, las primeras 3 mates las llevan todos, mate 4 ya nada más es por especialidad, y mate 5 sí es ya para los que quieran. También mate 5 está interesante, ¿no? Porque las ecuaciones parciales, pues básicamente cualquier tipo de onda que estudien, pues se estudia por ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Esta está también buena, pero bueno, ya estamos hablando de cosas dentro de un año, entonces todavía tienen muchas herramientas que definir antes de llegar a esa parte, ¿no? Entonces, creo que ya con eso son todos los avisos que tenía pendientes el día de hoy. Ya después supongo que les llegarán bien horarios, porque ahorita ni siquiera les podría decir cómo quedan los horarios, solo nos mandaron los de mate. Ah, bueno, no te preocupes, todavía Yo yo tengo también una duda. Ajá, sí. Es que, bueno, ahorita mencionó que no cree que pase lo del regreso en agosto, pero ayer salió una noticia que según pues iba a regresar de manera escalonada. Ese es como el aviso general, ¿no? De la universidad. Y ahí yo creo que Ujú. donde tienen más interés, que es lo que yo también creo que sí tienen de alguna forma razón, son materias como, o bueno, carreras como medicina, como enfermería, odontología, y esas que sí necesitan la práctica pues para que esas partes les quede claro, ¿no? O sea, yo no me imagino yendo con un dentista que todas sus prácticas fueron virtuales. Ujú. Entonces, ahí yo creo que le van a dar prioridad a ese tipo de carreras para que, bueno, vayan regresando, que sí vayan teniendo prácticas. Pero sí, ese anuncio yo creo que más bien es como de muy, muy global, les van a dar prioridad a ellos y otras carreras, otras materias que no tengan que ser tan prácticas, pues a lo mejor sí seguirán. Digo, yo no creo que la universidad se arriesgara a que imagina que fuera un foco de pandemia, si se quemaría, ¿no? O sea, si eres la universidad, entonces yo no creo que se vayan a animar, aunque haya mucha presión política. Entonces, no, ustedes no se preocupen, de hecho, digo, todavía, insisto, todavía no hay un comunicado oficial para nosotros, José Luis no nos ha dicho nada, pero yo creo que lo más probable es eso, ¿no? Que todas estas materias se mantengan en línea, por lo menos, pues, del resto del año, ¿no? En lo que termina la vacunación y en lo que termina la escuela, ¿no? Porque ahorita pues tendríamos que meterlos junto con los de Facultad de Ciencias o en el Instituto de Geografía y pues creo que sería más relajo, ¿no? Ahorita es más sencillo en lo que se termina el edificio bien, si no al rato les mando unas fotos que nos mandó José Luis para que vean que pues iba avanzando, pero pues sí, todavía no está como para que se metan ustedes a tomar clases ahí, ¿no? Entonces, Sí, es que de hecho cuando ya decían todo. que sí habían regresado a clases, ya no me acuerdo en qué parte de un país, y sí se contagiaban, más que nada los profesores que no estaban vacunados y como los alumnos, aunque digan que no les afecta tanto, pues eso no implica que se contagien entre ellos, ¿no? Sí, ¿no? Y aquí el problema serían sus papás, por ejemplo, porque a lo mejor ustedes no pasan de una gripita, pero llevan la enfermedad a su casa y pues ni modo que se aíslen en lo que termina la vacunación, ¿no? Entonces, sí, y aunque estén todos los profesores vacunados, pues no se gana mucho pensando en que la mayor cantidad de personas que van a la universidad son los estudiantes, ¿no? Entonces, sí, esa sería la cosa, hay que se aíslen en un departamento de 10 por 10 a ver cómo, bueno, no, 10 por 10 ya sería bastante, ¿verdad? 100 metros cuadrados creo que sería muy grande, ¿no? 10 metros cuadrados sí está complicado, pero bueno, eso le digo, todavía no hay ni un comunicado. Vamos a terminar bien este curso porque ya se me fueron 20 minutos y como les decía, ya estamos más apretados de los tiempos pues como generalmente es los finales de semestre, ¿no? Entonces déjenme empiezo ya a compartir mi pantalla para que no se nos siga yendo el tiempo, no terminar tampoco tan tarde para que les dé un poquito de descanso como siempre entre esta clase y la otra, ¿no? Porque ya llegan corriendo de una a esta y ahora todavía terminamos en tiempo y se van corriendo a la otra, sí está muy pesado, ¿no? Entonces, bueno, entonces,
como ya habíamos visto, ya tenemos una herramienta para medir la longitud de las curvas, ¿no? Diferente tipo de curvas, paramétricas, no paramétricas, en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, pero vamos a ver cómo podemos seguir estudiando a las curvas. Insisto, estamos de R a Rn, ¿no? R3 ahorita porque es lo que podemos graficar y visualizar de alguna forma, ¿no? Entonces, vamos a empezar a definir unos conceptos. Por ejemplo, podemos decir que una curva tiene una parametrización suave si su derivada es continua. Nada más es como un concepto que nos va a ayudar después a definir otras cosas. Si su derivada es continua y le llamamos que es distinta de cero, ¿no? La derivada. Y ahora sí, teniendo esta parametrización suave, lo que podemos asegurar es que la curva no va a tener picos y cúspides, ¿no? Lo que vamos a querer es que no tenga, por ejemplo, la figura que les muestro aquí más adelante, ahorita la explicamos, pero la figura que tenemos aquí, pues se ve, ¿no? Que es una curva que se va haciendo cambios relativamente suaves, aunque tenga aquí un cambio más brusco, pero no es un pico. Entonces es lo que le pedimos, ¿no? Cuando queremos que la derivada sea continua. Y ya que tenemos una parametrización suave, entonces podemos definir una curva suave, como la que tengo graficada un poquito más abajo. Y son las curvas que nos van a interesar ahorita, ¿no? Nada, simplemente para poder estudiarla toda de corrido, ¿no? Ya han visto que cuando no tenemos esta singularidad de que sea suave, pues podemos dividirla, ¿no? Pero ahorita, pues por simpleza la vamos a considerar que todo es suave y entonces que podemos definir su derivada, ¿no? Vamos a tener esta curva. Ahora, si tenemos una curva suave, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener que tenemos vectores tangentes que van cambiando de la misma forma, una forma suave, ¿no? Es decir, no cambian abruptamente. Por ejemplo, aquí las curvas, las líneas rojas que tengo en la curva, pues se ve, ¿no? Yo puedo ir calculando las tangentes en diferentes puntos y se ve que va cambiando suavemente la tangente y además que son únicas. Acuérdense que también cuando tenemos un pico en una curva, cuando lo vimos en 2 dimensiones, pues podríamos tener una infinidad de líneas tangentes. Un pico pues puede tener varias líneas que solo la toquen en un punto, ¿no? Aquí tenemos líneas únicas y además que van cambiando suavemente espacio, ¿no? Pero aunque vayan cambiando suavemente, lo que podemos ver es diferentes tipos de cambios, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que, por ejemplo, de esta zona, de aquí a acá, pues cambia poquito, ¿no? El vector rojo tiene una dirección y al siguiente vector rojo casi tiene la misma dirección, ¿no? Que ya cambió poquito, pero el cambio fue suave. A diferencia de esta zona de acá. Por ejemplo, aquí tenemos un vector en rojo que va hacia abajo y poquito después ya tenemos uno que va hacia arriba, ¿no? Entonces, aunque sea una curva suave, podemos tener diferentes comportamientos en la curva con respecto al vector. Esto es lo que nos va a interesar ahorita estudiar, ¿no? Cómo va cambiando el vector tangente, ¿no? Nada más recordando, como ya habíamos definido, el vector tangente unitario a una curva la podíamos definir de esta manera, ¿no? Habíamos visto que nosotros a través de la derivada del vector podíamos encontrar un vector tangente, ¿no? Y como no nos interesa mucho la magnitud, simplemente queremos ver cómo es que su comportamiento en la dirección en que tiene, pues lo podíamos normalizar, ¿no? Y entonces ya teníamos un vector que es tangente y que tiene una magnitud igual a 1, ¿no? Es un vector normalizado. Entonces, por eso se conoce como vector tangente unitario. Entonces, bueno, ya por un lado tenemos ese definido y ya vimos cómo nos está interesando ver cómo está cambiando este vector tangente. Y lo que vamos a decir, que por ejemplo, si el vector tangente cambia poquito, entonces la curva, vamos a pensar que es casi recta, ¿no? Aquí se ve, pues, muy poco cambio en el vector tangente y entonces prácticamente podemos pensar que no cambia mucho, ¿no? Y aquí, si cambia mucho el vector tangente, pues sí tenemos un cambio abrupto de la curva, ¿no? Entonces, es lo que vamos a intentar definir, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que queremos hacer cuando vamos variando la curva, estamos cambiando con respecto al parámetro S, ¿no? Ya habíamos visto cómo esta curva la podemos parametrizar con respecto a S, y ese nos está diciendo cómo va cambiando la curva, cómo es su comportamiento en diferentes puntos, ya independiente del parámetro T que originalmente habíamos ocupado, ¿no? Entonces, como queremos ver cómo va cambiando T conforme se barre la curva,
podemos ver su cambio con respecto a S, como lo pongo acá, ¿no? Y entonces, obviamente, lo que nos interesa nada más es el cambio total, ¿no? Entonces, nos interesa la magnitud. No me interesa si va hacia abajo, hacia arriba, o cómo está cambiando el vector, sino simplemente cuánto cambia, ¿no? La magnitud de este cambio, ¿no? Entonces, definimos este objeto como la curvatura, definida como el cambio del vector t con respecto a los cambios en S, ¿no? Es decir, cómo se va barriendo la curva. Y lo ponemos como la magnitud, ¿no? De el cambio en este vector. Ahí. Y bien. Entonces, es más fácil, obviamente, aquí como concepto es lo que estamos estudiando, ¿no? Cómo va cambiando la curva, cómo va cambiando la tangente con respecto al parámetro S, conforme vamos barriendo la curva. Sin embargo, obviamente, como ya a nivel de ecuaciones nosotros sabemos en general cómo cambia con respecto al parámetro t, nos interesa también poder hacer este cálculo con respecto a este parámetro, ¿no? Entonces, esto lo podemos reescribir a través de la regla de la cadena, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el cambio del vector tangente con respecto del parámetro t es igual al cambio del vector tangente con respecto a S y multiplicado por el cambio de S con respecto al parámetro t, ¿no? Aquí directamente ocupamos la regla de la cadena, pero vean que es lo que estamos viendo son los respectivos cambios, ¿no? Yo quiero ver cómo cambia t conforme voy barriendo la curva, pero también puedo ver cómo va variando la curva conforme va cambiando el parámetro t, ¿no? Es lo que nos está diciendo esta ecuación que tengo aquí. Por un lado, matemáticamente, con cadena, y por otro lado, la interpretación, ¿no? Y entonces, con esto, ahora sí, podemos nosotros reescribir la curvatura definida de esta forma, como el cambio del vector con respecto a S, de esta forma, ¿no? Directamente lo único que hicimos fue despejar, ¿no? Me interesa esto de acá, entonces paso esto dividiendo, y entonces me queda la derivada o el cambio del vector tangente con respecto al parámetro t, entre el cambio del parámetro S con respecto a t, ¿no? Pero fíjense que este valor absoluto de ds en dt ya lo habíamos definido, ¿no? Nosotros habíamos visto cuando estuvimos explicando la función longitud de arco, que lo podíamos ver de esta manera, ¿no? Cuando derivamos de ambos lados, entonces nos quedaba que la derivada de S con respecto a t es igual a la norma del vector derivado, ¿no? R derivado, ¿no? Entonces, esto lo podemos aplicar. Esto es una norma, obviamente. También estamos sacando un valor absoluto porque, bueno, este es un numerito. Entonces, directamente se puede escribir de esta forma. Y entonces, ahora sí tengo que la curvatura se puede calcular como la derivada del vector tangente, que ya sabemos cómo calcularlo, entre, bueno, y eso es una magnitud, entre la magnitud o norma del vector derivado, ¿no? Aquí sale directamente de esta ecuación. Y entonces, ahora sí tenemos todo con respecto al parámetro t. Otra forma de verlo, van a ver más adelante por qué nos conviene también verlo de esta forma, pero nada más simplemente reescribir, puedo poner esto como 1 entre la magnitud del vector R', que multiplica a la magnitud del vector t derivado, ¿no? Simplemente fíjense, es lo mismo, nada más lo escribí como de forma desglosada, ¿no? Pongo primero 1 entre R y luego la derivada del vector t, ¿no? Vamos a ver probablemente la siguiente clase cuando nos conviene verlo de esta forma, ¿no? Pero fíjense, es exactamente lo mismo, ¿no? Y por ejemplo, ya nada más como para sentar esto, vamos a ver un ejemplo muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, vamos a obtener la curvatura de una circunferencia de radio A, ¿no? Esto es importante ver que es una circunferencia de radio A. Nosotros sabemos, entonces, que para una circunferencia podemos encontrar su ecuación vectorial de esta forma. Tenemos A por el coseno de t en la dirección de I, más A por el seno de t en la dirección de j, ¿no? Estamos estudiando una curva plana, es decir, nada más en el espacio x y y, ¿no? Si nosotros derivamos, obtenemos esto de aquí. R' de t es igual a menos A seno de t i más A coseno de t j, ¿no? Y si sacamos su magnitud, creo que es claro, ¿no? No lo hice explícitamente, pero creo que ya se puede ver. Estoy elevando esto al cuadrado, más esto al cuadrado, puedo factorizar a una A y de hecho sacarla de la raíz, me queda solamente A. Y por otro lado me va a quedar el seno cuadrado más el coseno cuadrado, ¿no? Eso me da un 1, entonces simplemente la magnitud
me queda esto de aquí, ¿no? Si alguien tiene, bueno, si no lo ve claramente cómo es esto, lo podemos hacer sin problema, es un paso muy sencillo, pero bueno, como ustedes me digan. Entonces ya tengo la magnitud de este vector derivado es igual a A, y entonces directamente ya puedo sacar el vector tangente, ¿no? Como lo habíamos definido, entonces el vector tangente es igual a R', como función de t, entre la magnitud de R', ¿no? Entonces directamente tengo esta de aquí, entre A, pues nada más se me van las A, y entonces me va a quedar, digo, perdón, esta de acá, que es la derivada, ¿no? Entonces me va a quedar menos seno de t más coseno de t, ¿no? Ese me va a estar diciendo entonces el vector tangente, ¿no? Y si se fijan aquí, si quieren hacerlo muy rápidamente o hasta se puede ver gráficamente, bueno, visualmente, perdón, la magnitud es unitaria, porque si yo elevo hasta el cuadrado y elevo hasta el cuadrado, lo sumo y saco la raíz, eso me va a dar 1, ¿no? Directamente se ve claramente. Entonces ya tenemos que es un vector unitario como lo queríamos, ¿no? Y entonces ahora sí, podemos definir la curvatura como esta última ecuación que teníamos, ¿no? Teníamos que la curvatura es la derivada, digo, la magnitud del vector tangente derivado entre la magnitud de R', y entonces me va a quedar, la magnitud del vector t es igual a 1, ¿no? Entonces me va a quedar 1 entre la magnitud de R', que de hecho ya la habíamos puesto acá, y esto le habíamos dicho que era A, ¿no? Es esta de acá. Entonces me queda que la curvatura es 1 entre A para un círculo, ¿no? De radio A, eso es lo importante, ¿no? Entonces, con esto de aquí, lo que podemos decir es que cuando se tengan círculos pequeños, vamos a tener una gran curvatura. Ya saben que cuando tenemos 1 entre algo pequeñito, nos da algo muy grande. Y cuando tengamos círculos muy grandes, vamos a tener una curvatura pequeña. Cuando tengamos 1 entre algo muy grande, se nos va a hacer algo pequeñito, ¿no? Entonces se ve que es inverso. Y de aquí entonces también se ve, y con esa definición que tenemos, que podemos definir algo que se llame como un círculo de curvatura. Aquí les hago la pregunta así rápidamente, con lo que estamos viendo aquí. ¿Cuánto valdría la curvatura de una recta? Que también se podría sacar a través de concepto, ¿no? De la definición de curvatura. Entonces, así, ustedes, bueno, por intuición, ¿cuánto creen que valga la curvatura de una recta? 0, quizá. No sé. Cero exactamente, sí, ¿no? Pues no tiene curvatura, entonces 0, ¿no? Y si nos vamos aquí a la definición de curvatura, nosotros aquí tenemos que la curvatura en el numerador se define como la derivada de la tangente. Si yo tengo la derivada de la tangente, además, me está diciendo cómo va cambiando la tangente, ¿no? Conforme voy variando la curva, ¿no? En este caso, la curva sería una recta. Si tengo una recta, obviamente se ve que la tangente no va a cambiar, ¿no? O sea, yo tengo una recta en esta dirección, pues su tangente es la misma, ¿no? Y la tangente en este punto es para allá y en este punto es para allá, entonces no cambia, ¿no? Entonces, si yo quiero ver la derivada de la tangente, va a ser 0, porque nunca cambió la tangente. Entonces, de ahí también podemos ver que la curvatura de una línea recta es 0, ¿no? Bien, entonces ahora sí, con podemos regresar a el concepto de círculo de curvatura, ¿no? Entonces, esto siempre se va a calcular en un punto, y aquí, como lo vimos, va a ser para una curva plana, ¿no? Entonces, este círculo va a estar en un plano, ¿no? Aquí, como lo pongo en la figura, si yo tuviera una curva que va por aquí, puedo dibujar un plano que esté ahorita así como la tengo dibujada sobre la pantalla, y en ese plano va a vivir un círculo que tenga unas características muy similares en el punto P a la curva que estoy estudiando, ¿no? Por un lado, por ejemplo, va a tener la misma tangente en este punto. Si calculamos la tangente a la curva en el punto P y calculamos la tangente al círculo en el punto P, van a ser iguales. Por otro lado, vamos a decir que tienen la misma curvatura. Entonces eso va a ser importante, porque yo ahorita calculé la curvatura para un círculo, que a lo mejor es simple, ¿no? Pero, por ejemplo, ya para una curva más compleja, porque como ejemplo la que tengo acá, yo podría ir calculando curvaturas. Aquí voy a tener una curvatura bastante pequeña, porque podría adjuntar por aquí un círculo muy grande, que más o menos tendría las propiedades de este punto, por ejemplo.
que no lo quiero rayonar para no insinuar, pero si imagínense que puedo en este punto intentar adjuntar un círculo, pues tendría un círculo muy grande, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, en este punto aquí a lo mejor se lo puedo dibujar chiquito, sería un círculo pequeñito, ¿no? Que tenga la misma curvatura que la curva en este punto, ¿no? Y así podemos ir, más o menos ir describiendo cómo va cambiando esta curva. Acuérdense que ahorita nada más estamos viendo cómo va cambiando el vector tangente conforme vamos barriendo la curva, ¿no? Entonces, vamos a tener que tienen la misma curvatura y una cosa importante aquí nada más para señalizar más explícitamente es que va a estar el círculo del lado cóncavo o el lado interno de la curva, ¿no? Es decir, si este es el lado interno de la curva y de este lado es donde les voy a apuntar el círculo. Digo que más o menos se ve que es obvio o es claro porque es donde podría yo escribir la curva, ¿no? Y algo importante es que también podemos definir el radio de curvatura y va a ser el radio que tuviera el círculo que yo le puedo pegar a esa curva, ¿no? Si se fijan, con respecto al trabajo que hicimos, al problema que resolvimos hace rato, la curvatura nos quedaba 1 entre A, pero en este caso yo sabía cuál era el radio del círculo, ¿no? Que era A exactamente. Entonces el radio de curvatura yo lo puedo definir como el inverso de la curvatura. Entonces siempre voy a poder encontrar el círculo que va asociado a esa curva en ese punto, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que les pongo es encontrar el radio de curvatura de una parábola y igual a x cuadrada. Aquí la tenemos escrita la ecuación de forma normal, no es una ecuación paramétrica, pero podríamos más o menos adjuntar una ecuación paramétrica de forma muy sencilla, escribiéndola de esta forma, ¿no? Yo puedo decir que R de t es igual a t en la componente i, más t cuadrada en la componente j, ¿no? Si aquí hacemos que t es igual a x, entonces ya directamente podemos llegar a la ecuación y igual a x cuadrada, ¿no? Es muy, muy sencillo cómo podemos hacer esta parametrización de esta curva plana. Y bien, entonces ya con esta parametrización podemos ir calculando la curvatura. Por ejemplo, podemos sacar R'. R' sería directamente, que es la derivada con respecto a t, me quedaría solamente i más 2tj, ¿no? Que es esta que tengo aquí. Sacamos su magnitud, entonces me va a quedar directamente la raíz de 1 más 4t cuadrada, ¿no? Directamente aquí lo tenemos. Y entonces, sacamos la tangente, me va a quedar, entonces, para la componente i es 1 entre la raíz, que ya lo puse aquí, nada más para que sea más compacta la notación, lo puse como 1 más 4t cuadrada a la menos 1/2, la dirección i, más 2t entre la raíz, ¿no? Entonces aquí lo pongo igual, nada más con la otra notación, 2t por 1 más 4t cuadrada, todo eso a la menos 1/2, ¿no? Entonces ya aquí tengo el vector tangente unitario. Para la curvatura ya sabemos que tenemos que saber cómo va cambiando el vector tangente, ¿no? Entonces tenemos que sacar la derivada, ¿no? Derivamos este primer componente, este está relativamente sencillo, entonces me queda la derivada de lo de afuera, que sería menos 1/2, por la derivada de lo de adentro, ¿no? Que me quedaría 8, ¿no? El 8t por el menos 1/2 me va a quedar menos 4t, y esto de acá adentro, ¿no? 1 más 4t cuadrada a la menos 3/2. No sé si, digo, aquí lo hice más o menos, medio se los platiqué, pero no sé si para todos sea claro, ¿no? Nada más es la derivada directamente de esto aplicando la regla de la cadena, ¿no? Lo mismo tenemos para acá, para la componente en j. De hecho, aquí me faltó poner j. La componente en j, bueno, aquí tenemos un producto, pues hay que hacer exactamente igual, ¿no? Entonces tenemos la derivada del primero por el segundo, entonces se queda fácil, 2 por 1 más 4t cuadrada a la menos 1/2, menos la derivada de, menos el primero por la derivada del segundo. Volvemos a hacer lo mismo, entonces me va a quedar aquí menos 1/2 por el 2 se me va, y la derivada de lo de adentro me queda 8t, pero con el t que tenía acá me va a quedar 8t cuadrada por 1 más 4t cuadrada a la menos 3/2, ¿no? Igual, ¿no? Nada más hicimos, aplicamos la regla del producto y luego cuando era necesario la regla de la cadena, ¿no? Entonces ya tenemos esta derivada completa para la componente en j, ¿no? Si quieren, chequenla con calmita, creo que tampoco tiene mucho problema. Pero entonces ahora sí ya tenemos derivada el vector tangente, ¿no? Y directamente, bueno, aquí me está dando cómo va cambiando el vector tangente con cualquier t, ¿no? Que sí me queda algo, si quieren, muy feo, pero bueno.
es evaluable, ¿no? Porque aquí lo que nos está interesando es encontrar la curvatura o el radio de curvatura en el origen, ¿no? Entonces, bueno, si ya tenemos esta ecuación, pues ya podemos directamente llevárnoslo al origen, ¿no? Entonces, si queremos calcular la curvatura, que de hecho aquí, para ser más explícitos, podría poner K de 0. Bueno, de hecho, esta es una capa, pero bueno, sí se me complica dibujar la capa, entonces le puse una K, ¿no? Pero si revisan en los libros, la curvatura en general se denota por una capa. Entonces estoy sacando capa de 0 igual a la componente tangente derivada evaluada en 0 y la norma de R' evaluada en 0 también, ¿no? Entonces directamente aquí está sencillo, por ejemplo, R', que es la que tengo acá, evaluamos en 0, nada más me va a quedar I, porque el 2t, pues, ese sí se hace 0, y cuando saque t' evaluada en 0, pues esto se me hace 0 por este que tengo aquí, todo esto en I entonces se hace 0, y este de acá, este segundo componente también se me hace 0 por este t que tengo acá, y nada más me queda el 2 que tengo aquí, ¿no? Entonces me queda 2j por este primer 2 que tengo aquí escrito, ¿no? Entonces ya sacó la magnitud o la norma de este vector 0i más 2j y me va a quedar 2 entre la magnitud del vector i, que ya sabemos que es un vector unitario, entonces me queda 2, ¿no? Entonces la curvatura de esta función y igual a x cuadrada en el origen es igual a 2. Y entonces el radio de curvatura es igual a 1/2, ¿no? Como ya habíamos visto que es el recíproco, ¿no? Es decir, que nosotros en el origen podríamos adjuntar un círculo de radio 1/2, ¿no? Y de hecho aquí lo que podríamos ver, como tiene un radio 1/2 y sabemos que este punto pasa por el origen, sabemos que el centro del círculo está en el punto 0,1/2, ¿no? Entonces ya es fácil ver que este círculo está ahí, que tiene esa curvatura y ese radio de curvatura, ¿no? Entonces vemos que la curvatura nos va a ayudar mucho para describir las funciones, cómo está cambiando el vector tangente de momento, ¿no? Ahora, obviamente partimos de aquí, que estamos viendo cómo va cambiando el vector tangente conforme va cambiando S, ¿no? De ahí viene todo, aunque tengamos ya independientemente de S, pero partimos de ese cambio en S. Podemos tener otra definición para la curvatura escrita de esta manera, que en algunas ocasiones es más fácil calcularla cuando está así, ¿no? Tenemos que entonces, otra forma de ver a la curvatura es como la magnitud del producto vectorial de R' cruz RB' entre la magnitud al cubo del vector R', ¿no? Vamos a ver esta ecuación cómo se puede obtener o de dónde la estamos sacando para que vean cómo se puede aplicar una o la otra, que es equivalente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ya sabemos que el vector tangente se define como... Aquí lo que hice fue quitar las t's, paréntesis t, porque ya sabemos que todas son funciones de t, ¿no? Entonces, nada más para que se me haga una notación más simple, más compacta, quité la notación de t, de r de t, pero acuérdense que todas estas son funciones que dependen del parámetro, ¿no? Pero bueno, nada más aquí por simpleza les digo, lo puse así para cuando haga el resto de las pasos que no se me haga tan pesada la notación, ¿no? Disculpe, profesor, entonces la K es bueno, la nueva fórmula que nos va a enseñar utiliza el producto cruz de la ¿verdad? Sí. Entre la Ay, no sé si me estoy cortando yo o te estás cortando tú, pero no, sí, mi internet dice que está estable. Entonces, ¿me podrías repetir otra vez la pregunta? Ajá, que si es el producto, bueno, el numerador es el producto de la primera derivada por la segunda derivada. Sí, exactamente. Producto cruz. Primita que sí, tengo es que no aquí. alcanzaba a ver. Sí, era sí. Sí, es que quedó chiquito y luego aquí, como siempre, se me pegan luego las... Pero sí, es R' de t, producto cruz, R bi'prima de t, ¿no? Ok. Hoy ya estamos hablando de derivadas de orden superior. Y ahorita vamos a ver de dónde la podemos llegar a esta definición, ¿no? Que es lo que quisiera ahorita demostrar para que se vea, ¿no? Porque sí, ya empiezas a ver esto y ya lo se ve como, pues ya más aparatoso, ¿no? Estamos hablando de productos vectoriales, de derivadas y de una función vectorial, entonces ya son matemáticas un poco más complejas, más abstractas, ¿no? Pero vamos a ver que en realidad no tiene mucha complejidad, simplemente nada más ir siguiendo la deducción, ¿no? Entonces, como les decía, sí, de nada. Como les decía, tenemos entonces el vector tangente unitario definido.
el vector tangente unitario definido. Y también sabemos, como recordatorio, que R', el valor absoluto de R' es igual a la derivada de S con respecto de T, ¿no? Son cosas que ya sabemos, ¿no? Entonces, de aquí, por ejemplo, de esta definición, la segunda, de esta de aquí, nosotros podríamos reescribir como R' igual a la magnitud de R' por T, ¿no? Simplemente nada más, bueno, más bien de acá, perdón. Lo despejé y me queda que R' es igual a la magnitud de R' por T. Y con la definición que tenemos de esto de aquí, ahora sí, de la segunda ecuación, lo podemos ver así, ¿no? Simplemente nada más es reescribir, ¿no? Entonces yo podría ver R' como el cambio de la función longitud de este arco con respecto a T por el vector T', digo por el vector T, el vector tangente. Entonces, si queremos obtener la segunda derivada con respecto a esta notación, pues directamente aplicamos el producto. Entonces sería la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, ¿no? Esa sería exactamente la regla del producto que la tengo aquí escrita, ¿no? Entonces primero nada más derivo esto, como ya tengo una primera derivada, hago una segunda derivada, lo multiplico por el vector tangente y esta primera derivada la multiplico por la derivada del vector tangente, ¿no? Tal cual lo tengo aquí, ¿no? Entonces ya tenemos una forma de ver la segunda derivada de R con respecto al vector tangente, ¿no? Ahora, nosotros podemos calcular, ya que tenemos R' y RB', nosotros podríamos calcular el vector, digo, el producto vectorial directamente, ¿no? Todavía nada más estamos viendo cómo lo vamos operando, ¿no? Si queremos hacer el producto vectorial de estas dos funciones, de esta R' y RB', pues directamente, ¿no? Entonces tengo que R' es igual a ds en dt por tv, producto vectorial por todo esto de acá, ¿no? La segunda derivada de s con respecto de t, multiplicado por el vector tangente, más la derivada de s con respecto a t, multiplicado por la derivada del vector tangente, ¿no? Nada más aquí directamente lo puse. Y entonces, si se fijan aquí, por ejemplo, yo tendría, con las propiedades que ya vimos del producto vectorial, que tendría que hacer este por este, el producto vectorial de esos dos, y el producto vectorial de estos dos, ¿no? Pero aquí lo que se fija, este es un escalar, ¿no? Si se fijan, pues es un escalar. Ya ese era una función que yo podría derivar, no es un vector. Y lo mismo pasa entonces con su segunda derivada, sigue siendo que no es un vector. Entonces yo tendría que sacar básicamente el producto vectorial de t con t mismo, ¿no? Con los vectores tangentes, el producto vectorial de tangente con tangente. Y si se fijan, de lo que aquí les pongo, lo que habíamos visto también es que el producto vectorial de un vector consigo mismo era 0. Y esto lo podemos recordar por la definición, ¿no? Habíamos visto que el producto vectorial nos puede dar el área de un paralelogramo, ¿no? Obviamente, si tengo un vector con el mismo, no voy a tener ningún área formada, ¿no? Los dos están en la misma dirección y entonces eso me queda 0. Entonces, este primer que tengo, este producto vectorial que tengo marcado, se me hace 0 y nada más me queda el producto vectorial que puse acá abajito, bueno, denotado por la flecha de abajo, ¿no? Entonces, nada más me va a quedar los componentes, bueno, escalares que tengo la derivada de s con respecto de t por la derivada de s con respecto de t, me va a quedar la derivada de s con respecto de t al cuadrado, ¿no? Aquí es importante ver que no estoy hablando de una segunda derivada, estoy hablando de la primera derivada al cuadrado. Y eso está multiplicando al producto vectorial de t con t'. Entonces ya, directamente tenemos que el producto vectorial de R con RB' está dado por la derivada de s con respecto de t al cuadrado por el producto vectorial de t con t', ¿no? Ahora, acuérdense, porque ya eso ya lo vimos y lo demostramos varias veces, que la magnitud del vector tangente es igual a 1, ¿no? Así lo construimos, queríamos que fuera unitario. Y entonces mi pregunta aquí para ustedes, de lo que ya hemos estado viendo, si se cumple esto, que la magnitud del vector tangente es ', aquí es donde vamos a hacer hincapié, es decir, una constante, ahí está la parte importante, ¿cómo es t con respecto a t'? Cuando tenemos esto, ¿no? Que lo podemos asegurar porque, bueno, así lo construimos, ¿no? En particular es 1, pero lo podríamos pensar como una constante cualquiera, ¿no? Como habíamos visto que si teníamos que era un vector con su magnitud o su norma constante,
como habíamos visto que era con respecto a su derivada. Habíamos visto que eran perpendiculares, ¿no? Si se acuerdan que lo hicimos para una R', esto lo revisamos, como lo notamos fue para R de T igual a C, ¿no? Y entonces esto lo derivamos, hicimos cosas y ya llegamos a que R con respecto a R' era igual a 0, ¿no? Y entonces eso nos indicaba que eran perpendiculares. Y esto solo se cumple cuando la norma o la magnitud del vector es constante, como aquí. Aquí tenemos que la magnitud de T siempre va a ser igual a 1, ¿no? Así lo construimos y así nos interesaba que fuera, ¿no? Por eso era también importante que pudiéramos establecer ese vector con una magnitud unitaria, ¿no? Entonces, bueno. Ya tenemos que la magnitud del vector tangente es 1. Sabemos que entonces con la derivada del vector va a ser perpendicular a este vector tangente. Y entonces ya podemos sacar aquí este producto, ¿no? Lo podemos simplificar, ¿no? Entonces yo tengo que la magnitud del producto vectorial de R' con respecto a R bi'prima, aquí nada más lo único que es sacar magnitud de ambos lados, o la norma de ambos lados. Entonces esto, ¿no? Como esto sigue siendo un escalar, yo lo saco y voy a obtener la magnitud. De hecho, esto lo podemos ver así. De estos vectores, ¿no? Esta magnitud lo saco como un valor absoluto, pero como está al cuadrado, pues ya sabíamos que era positivo, ¿no? Entonces lo podemos sacar sin problemas, el ds en dt al cuadrado. Entonces nada más me queda la magnitud de estos. Y ya habíamos visto también una de las propiedades de los productos vectoriales, es que la magnitud del producto lo podríamos ver como el producto de sus magnitudes por el seno del ángulo entre ellos, ¿no? Tenemos que la magnitud del producto U cruz B es igual a U B, el seno del ángulo entre ellos, ¿no? Si se acuerdan, esa fue una de las definiciones que teníamos. Y hacemos eso exactamente de este lado, ¿no? Es lo que pongo aquí. Entonces, en lugar de poner esta magnitud, pongo la magnitud de cada uno de ellos por el seno. Pero ya sabemos que son perpendiculares, entonces el seno del ángulo entre ellos es igual a 1, ¿no? Porque al ser perpendiculares sabemos que el ángulo es igual a 90 grados, ¿no? Entonces yo lo puedo reescribir de esta forma como las normas por separado. Pero sabíamos también esta magnitud cuánto vale, ¿no? Pues de ahí partimos. Entonces eso es igual a 1. Entonces yo voy a tener que el valor absoluto, o la norma de R' cruz R bi'prima es igual a la derivada de S con respecto de T al cuadrado por la magnitud de T', el vector T primado, ¿no? Y entonces ya lo podemos hacer, es despejar, ¿no? Yo puedo escribir que T', la magnitud de T', o cómo está cambiando T, es igual a la magnitud de R', producto vectorial R bi'prima, entre esto que tengo aquí, ¿no? Entonces, ds en dt al cuadrado. Pero nosotros también ya recordamos que ds en dt ya lo habíamos definido como la magnitud de R', ¿no? Entonces, nada más simplemente ponemos su definición, ¿no? Entonces, aquí yo lo puedo poner como T' es igual a R', producto vectorial R bi'prima, entre la magnitud o norma al cuadrado de R'. Y entonces ahora sí, regresando a la definición de la curvatura, yo sé que esta se define así como la magnitud de T' entre R', y directamente las aplico, ¿no? Yo sé que la magnitud de T' es esto de acá, dividido entre R'. Entonces, como esto tengo aquí entre R', hago ley del sándwich, y ya me va a quedar que la curvatura es igual a la magnitud o norma de R', producto vectorial R bi'prima, entre la magnitud de R' al cubo. Y entonces esa es una definición extra que tenemos para la curvatura, ¿no? Podemos utilizar esta, dependiendo de cómo se nos den los vectores, o podemos utilizar esta de acá, ¿no? Tal cual la teníamos definida, ¿no? Aquí la tengo también, más bien, más en corto. La tengo escrita, ahí se me perdió. Ah, pues esta, ¿no? Estas son las dos definiciones. Esta de aquí como T' entre R', o como el producto vectorial, ¿no? Que tengo acá. Por ejemplo, vamos a ver este caso, ¿no?
Si yo tengo escrita la curva de esta forma, R de t es igual a t, t cuadrada, t cúbica, es una forma de escribir la curva, y quiero calcular su curvatura en el punto 0,0,0. Entonces, vamos a ocupar esta definición que tengo aquí, ¿no? Entonces yo puedo sacar R', directamente me va a quedar 1,2t, 3t cuadrada, y de ahí saco R bi'prima, que sería derivar esta de aquí, y entonces me va a quedar 0,2,6t. Ya tengo R y R bi'prima. De esta R' puedo sacar su magnitud, y me va a quedar que es la raíz de 1 más 4t cuadrada más 9t cuarta, ¿no? Directamente. Eso, bueno, por un lado. Por otro lado, ya que tengo R' y R bi'prima, puedo sacar el producto vectorial de ellos. Y entonces directamente nada más los acomodo aquí, ¿no? Por definición de producto vectorial, me quedaría 1, 2t, 3t cuadrada, que sería estas componentes de aquí. Y luego para R bi'prima sería 0, 2 y 6t, ¿no? Y vamos a ir sacando el producto vectorial como lo sabemos, ¿no? Entonces, para la componente ni voy a tener 6 por 2, 12t cuadrada menos 6t cuadrada. Entonces me va a quedar 6t cuadrada positivo, ¿no? Para la componente en j me queda menos 6t cuadrada, digo 6t, 1 por 6, 6t, menos 3t cuadrada por 0, entonces nada me queda menos 6t en j, ¿no? Y para la componente en k me va a quedar 2 menos 0, ¿no? Porque es 2t por 0. Entonces ya directamente tengo que el producto vectorial es esto de aquí. Y lo que me interesa entonces por la ecuación, bueno, por la fórmula, es la magnitud o la norma, ¿no? De ese vector. Entonces sacamos la norma y me va a quedar entonces la raíz de 36t cuarta más 36t cuadrada más 4, ¿no? Y entonces ahora sí, la curvatura está dada por esto entre la magnitud de t al cubo, ¿no? Entonces ya escribiendo aquí por la notación de la raíz, que lo puedo ver como un medio, entonces me va a quedar esto 1 más 4t cuadrada más 9t cuarta a la 3 medios, ¿no? Entonces directamente tengo que la curvatura para cada punto de la curva está expresada de esta manera. Obviamente aquí el problema me decía que lo hiciera para cuando tengo este punto, ¿no? El punto 0,0,0, que es cuando t es igual a 0, ¿no? Entonces directamente lo tomamos cuando t es igual a 0. Entonces, de aquí me va a quedar, esto se hace 0, bueno, este primero se me hace 0, esto se me hace 0, este se me hace 0, esto se me hace 0, y entonces nada más me va a quedar la raíz de 4 entre 1, que es igual a 2, ¿no? Entonces yo sé que la curvatura en el punto 0 es igual a 2, ¿no? Es decir, también en este caso, el círculo, el radio de curvatura del círculo para el origen es igual a 1 medio, ¿no? Y es más o menos esta la curva la que estamos analizando, ¿no? Es una curva que, bueno, intenté ponerla así como en perspectiva, que se vea como va subiendo. Pero bueno, en el punto igual a 0 tenemos esta curvatura. Y entonces en este caso, cuando tenemos esta notación, es más fácil utilizar la primera y segunda derivada. Ya no tenemos problema para sacar estas derivadas ni el producto vectorial, porque bueno, ya más o menos lo estamos viendo. Podrían intentar sacarla por acá, por la t', y la t. Aquí el problema, por ejemplo, para sacar la t, es que vamos a tener que trabajar con ¿no? Con esta raíz. Bueno, digo, no creo que no se complica mucho más, pero cuando sacamos la tangente unitaria, pues sí tenemos que cargar con esto, que es lo que nos va a estar dividiendo todos los componentes, ¿no? Pero podrían hacer eso como tarea. Ya saben que son las tareas murales. Obtener K de T'. Yo aquí lo pongo en chiquito para que no se me entre R', ¿no? O sea, con la otra anotación. A ver, ¿qué tanto se complica? Si sí vale la pena utilizar esta otra definición o simplemente es igual, ¿no? Pero bueno, tienen ya ahorita por lo menos 2 diferentes formas de obtener las curvaturas, ¿no? Ahora, bueno, ahora sí, con la plática del inicio de la clase se nos fue el tiempo, pero bueno, vamos a ver cuánto alcanzamos a revisar, ¿no?
Nosotros ahorita lo hicimos esto, bueno, para curvas planas y curvas en 3 dimensiones para ecuaciones paramétricas. Hay en algunas ocasiones que tenemos la curva escrita de esta forma, ¿no? Hace rato lo vimos cómo lo podríamos parametrizar con respecto a un cierto t, pero vamos a ver cómo podríamos hacerlo para seguir trabajando con x y y como estamos acostumbrados. Esto nada más es para curvas planas, ¿no? Si tenemos entonces la curva escrita como y igual a f de x, nosotros podríamos utilizar como parámetro directamente t, ¿verdad? Digo x. No hay necesidad a lo mejor de utilizar un parámetro extra cuando podemos utilizar x, ¿no? Entonces, así como lo hicimos la vez pasada para utilizar un parámetro, lo podríamos dejar directamente escrito así, ¿no? Entonces tengo de alguna forma una ecuación paramétrica, aunque esté con respecto de x. Si nosotros hacemos la primera derivada, estamos trabajando con x, entonces derivamos con respecto de x, entonces me va a quedar y más f' en j, ¿no? Y ya que tengo r', podemos sacar rb', nada más me va a quedar, como ya tengo una constante i, me va a quedar nada más que rb' es igual a fb' en la componente j. Si hacemos el producto vectorial de estos, esto está sencillo, no necesitamos hacer la notación que teníamos anterior. Aquí, por ejemplo, tengo r' con rb', voy a tener que fb' me quedaría j cruz j, pues eso se me hace 0, como ya hemos visto, ¿no? Entonces nada más me va a quedar j cruz i, o bueno, en este caso i cruz j, ¿no? Y i cruz j, si recuerdan de cuando estamos trabajando con componentes unitarios, eso me queda nada más la componente en k, ¿no? Entonces el producto vectorial de i cruz j me va a quedar k, y ya nada más me va a quedar la magnitud que tenía, ¿no? Que sería fb', ¿no? Entonces, de ese producto vectorial me queda fb' de x en la dirección de k, ¿no? Si todavía no lo visualizan tan bien, estos componentes o los productos vectoriales con los componentes unitarios, con i, j y k, se puede hacer el determinante normal, ¿no? Entonces, si quieren corroborarlo, hagan el determinante y van a ver que obtienen esto en la dirección de k. Y ahora, nosotros también tenemos que la magnitud de r' es igual a la raíz de 1 más f' de x al cuadrado, ¿no? Directamente sacamos la magnitud de r', ¿no? Y entonces, ocupando la definición que teníamos de curvatura, me va a quedar que la curvatura es igual al valor absoluto de f' de x. Bueno, esto si quieren, si somos muy estrictos, pues sí sería la norma porque es un vector que está en la dirección k, ¿no? Pero, bueno. Ese es f' entre 1 más f' de x al cuadrado a la 3 medios, ¿no? Nada más es una caso muy particular de la curvatura, si se fijan de la definición que ya teníamos, pero cuando tenemos la curva con respecto a f, con respecto a x y con respecto a y, ¿no? Entonces, se fijan exactamente la misma ecuación, nada más escrita con respecto a x, ¿no? Entonces, nada más es un caso muy, muy particular, pero es exactamente lo mismo. Tenemos entonces las dos definiciones, ¿no? Y aquí nada más como para que lo vean bien, si yo tengo escrita esta, como la que hicimos hace rato, ¿no? La que hicimos hace rato, pero para no meternos con un parámetro t y pues, utilizar esta nueva notación, yo tengo y igual a x cuadrada, y quiero encontrar las curvaturas, en los puntos estos se las voy a dejar también para que la terminen ustedes, en los puntos 0,0, 1,1, 2,4 y así, ¿no? Es decir, lo que quiero ver es qué pasa si nos vamos alejando del origen, qué pasa con la curvatura. Entonces, haciendo la definición, yo tengo que la segunda derivada, sacando la norma o valor absoluto de fb' me va a quedar 2 entre la magnitud, o bueno, entre 1 más f' de x al cuadrado y todo eso a la 3 medios, ¿no? Entonces eso me quedaría 1 más f', que sería 2x, me queda 4x cuadrado a la 3 medios, y ya no hay mucho que pueda ya simplificar aquí, ¿no? Esta es la curvatura que obtuve en general para esa parábola, ¿no? Entonces, vamos a ver, cuando x es igual a 0, directamente se ve que la curvatura es igual a 2. Cuando x es igual a 1, aquí voy a tener entonces un 1, aquí sustituyo un 1, me va a quedar 1 más 4, me va a quedar 5 a la 3 medios, entonces me va a quedar 2 entre 5 a la 3 medios.
Y si ese más o menos sacan el número decimal, van a ver que es 0.18. Aquí ya nada más les quedo para que calculen ustedes para x igual a 2, aquí sería entonces 4 por 4, 16, más 1, y eso a la 3 medios, y eso van a ver que es un número muy, muy chiquito. Entonces, se fijan aquí, lo que nada más quería que veamos es cómo va disminuyendo la curvatura muy rápidamente, ¿no? Entonces, en el origen tengo una curvatura de 2, me alejo al 1, es decir, por este punto, y ya tengo una de 0.18, ya disminuyó casi 10 veces, y si nos lo sacamos para acá, para el x igual a 2, van a ver que es algo así como 0.03, ¿no? Entonces, muy, muy pequeña la curvatura, porque ya prácticamente si estoy pensando en el intervalo cerquita donde estoy trabajando del punto, pues ya parece mucho una recta, ¿no? Que como habíamos dicho ya con la intuición nos había dicho que cuando hacemos que esto tienda a una recta, tiende a cero, ¿no? Es decir, si esto lo calculamos en la curvatura cuando x tienda a infinito, la curvatura va a tender a cero, ¿no? Como ya habíamos visto, ¿no? Entonces, nada más terminen este problema y chequen que sí, efectivamente, como ya habíamos revisado la curvatura sí tiende a cero, ¿no? Entonces, bueno, ya nada más rápidamente para, por lo menos, introducir este tema, este tema de vectores normales y binormales. Ya tenemos la curvatura que nos ayuda a ver cómo va cambiando el vector tangente conforme vamos barriendo la curva, ¿no? Pero necesitamos tener otros puntos para poder hacer una descripción completa de la curva, ¿no? Para lo cual podemos utilizar otros vectores que directamente se pueden obtener de la curva. Por ejemplo, tenemos el vector normal y el vector normal, que, bueno, antes de hacer la plática, bueno, de platicar a qué se refieren, vamos a tener que si tenemos una curva cualquiera que estamos en el espacio, nosotros ya tenemos definido el vector tangente, ¿no? Que va a ser un vector tangente que va a ir moviéndose conforme vaya cambiando la curva. Pero podemos definir otros dos vectores. Tenemos el vector normal perpendicular al vector tangente y vamos a tener un vector perpendicular al vector tangente y al vector normal. Si se fijan, estos me definen tres vectores que si la curva va por aquí, yo tengo estos tres vectores. Bueno, a ver si me ayuda la imagen. Tengo estos tres vectores y entonces conforme vaya cambiando se puede ir viendo cómo voy viendo perfectamente cómo va cambiando. Con el vector tangente, que bueno, estoy denotándolo ahorita con el dedo medio, se ve cómo puede ir bajando y subiendo, ¿no? Pero si se acerca o se aleja de la pantalla, pues yo necesitaría ver otro vector, que puedo utilizar el vector índice, ¿no? Que se ve cómo va cambiando, si acerca o se aleja, ¿no? Y luego voy a tener un vector binormal que también, ¿no? Si sube o se agacha la curva, lo puedo ver, o si tiene este comportamiento, ¿no? Por ejemplo, si este se mantiene, pero como que se tuerce la curva, pues yo puedo ver cómo está cambiando el vector que tengo acá, que es el vector binormal, ¿no? Ahorita lo definimos, pero esa es la razón por la que necesito tres vectores para ir definiendo todo el comportamiento de la curva, cómo se va moviendo en el espacio, ¿no? No me sirve simplemente el vector tangente porque habrá algunos cambios que no se reflejen en él. Entonces, eso nos sirve para definir vectores normales y binormales, ¿no? Entonces, como les pongo aquí, hay varios vectores que son ortogonales. De hecho, tenemos una infinidad de ellos, ¿no? Pero va a haber unos vectores que son los especiales, porque aquí, por ejemplo, pues tenemos de entrada que ya habíamos semidefinido, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, el vector. Como yo sé que la norma de t es constante, yo voy a tener que su derivada es un vector normal o es un vector perpendicular a t, ¿no? Entonces ya directamente de este vector, de esta derivada, yo puedo definir un nuevo vector, ¿no? Entonces, como este siempre es perpendicular, yo puedo definir que existe un vector normal o un vector n que se obtiene a través de la derivada de t. Entonces, yo quiero ver cómo va cambiando, es la definición que ponemos aquí o que les pongo aquí de entrada. Yo quiero saber cómo va variando el vector t con respecto de s. Ahora, cómo estoy cambiando, ¿no? Hace rato lo que hice es cómo iba cambiando para la curvatura, cómo iba cambiando s, pero ahora me interesa ver cómo va cambiando, cómo va cambiando el vector t, pero ahora me interesa ver nada más el vector, ¿no? La curvatura me decía nada más una magnitud, ¿no? Cómo era el cambio de la curva, ¿no? Pero ahora me interesa ver un vector que me diga cómo también cambia, ¿no? Y en qué dirección está este cambio de la curvatura. Entonces yo lo podría definir de esta forma, ¿no? Entonces el vector normal, vector n, ya sabemos que es un vector perpendicular o normal, básicamente como lo habíamos
le llamamos vector normal porque si nos ponemos a pensar, como teníamos en el radio de curvatura, ya sabíamos que, por ejemplo, la tangente al círculo y el vector normal al círculo forman un ángulo perpendicular, ¿no? Entonces, bueno, vamos a utilizar esa misma notación, llamamos el vector normal, ¿no? Entonces tengo que este vector me está diciendo el cambio del vector tangente con respecto de ese, y como lo quiero hacer también normal, para que solo me grafique o que me esté representando la dirección, lo pongo entre la magnitud, ¿no? Entonces, directamente yo veo que este vector me está dado por el cambio del vector tangente con respecto a ese, ¿no? Es decir, cuando voy barriendo la curva, ¿no? Si se fijan, con esta definición que tengo aquí también la podría poner así. Yo tengo que la magnitud del cambio de t con respecto de ese, eso me está dando la curvatura, es lo que nos interesaba ver, ¿no? La magnitud. Entonces, la magnitud yo la puedo poner como un entre k, así como lo hicimos anteriormente, multiplicado a el cambio de t con respecto de s, ¿no? Entonces, esa es otra forma de verlo, ¿no? Tengo esta notación de aquí o esta notación de acá si queremos verlo con respecto a la curvatura. Y bien, pero de todos modos, otra vez, ¿no? No nos interesa ver o no es tan fácil ver el cambio de t con respecto de s, sino nos interesa ver cómo es el cambio del vector tangente t mayúscula, con respecto al parámetro t minúscula, ¿no? Entonces, igual, podemos aplicar arriba y abajo la definición o la regla de la cadena, y entonces me queda el cambio del vector t mayúscula del vector tangente con respecto a t, multiplicado por el cambio de t con respecto al cambio en s, ¿no? Podemos verlo con respecto, el cambio de s con respecto a t, o podemos ver el cambio de t con respecto a s, ¿no? Se fijan, van siempre de la mano, ¿no? Si yo voy variando el parámetro t, va cambiando s, pero es lo mismo, podría ver que si yo cambio el parámetro s, es decir, si me desplazo en la curva, pues ya me cambia el parámetro t, ¿no? Por eso que también lo puedo ver como el cambio de t con respecto de s. Y esto es igual, aquí tengo la magnitud, entonces, y ya sé que son, bueno, tengo la magnitud del cambio de t, entonces lo puedo ver de esta forma, ¿no? También el cambio de t con respecto al parámetro t, su valor absoluto, entre el cambio de t con respecto de s, su valor absoluto también, ¿no? Entonces, de aquí, si se fijan, pues ya lo puedo yo simplificar y me va a quedar entonces que es el cambio del vector tangente entre el parámetro t, entre la magnitud del cambio de t con respecto al cambio en t, ¿no? Que tengo de t en ds, pues ya nos lo quitamos fácilmente, ¿no? Entonces tengo que este vector normal lo puedo definir como el cambio de t, o la derivada de t con respecto de t, o sea, la derivada del vector tangente con respecto al parámetro t, entre la magnitud del cambio, ¿no? Para asegurar que tenemos un vector unitario, ¿no? Entonces ya tenemos dos vectores que son perpendiculares. Tengo el vector tangente y el vector normal, que forman un ángulo de 90 grados entre ellos. Y ya sabemos que el vector normal me está diciendo cómo va cambiando la curvatura de la función, ¿no? Está definida con respecto al cambio de t con respecto a s y al de la curvatura, tal cual, ¿no? Como lo tenemos aquí, ¿no? Entonces ya tengo dos vectores que me están ayudando a describir la función, ¿no? Cómo va cambiando t, cómo va cambiando el vector n, pero también podría formar este otro vector muy fácilmente con respecto al producto vectorial. Yo sé que el producto vectorial de dos vectores me va a dar un vector perpendicular a ellos, entonces directamente podría yo ocupar esa definición y entonces tengo estos dos vectores, saco su producto vectorial y me va a formar un vector que es perpendicular a ellos, que es el vector binormal, ¿no? Tengo entonces dos vectores normales, por eso es que se le llama binormal, ¿no? Para diferenciar un vector del otro, un vector normal del otro. Entonces tengo el vector normal, el vector binormal y el vector tangente. Entonces ya nada más para terminar, aquí me quedo aquí en esto que tengo aquí mostrado, para que no hacerlo tan largo. Entonces, por ejemplo, si queremos obtener el vector normal y el binormal de la hélice con la que hemos estado trabajando, entonces nosotros recordamos que la hélice tiene esta ecuación, ¿no? R de t igual a coseno de t y más seno de tj más t, ¿no? Directamente como va subiendo, ¿no? Si yo saco R', me va a quedar, la derivada de coseno es menos seno de t más coseno de t más k, ¿no? No únicamente, más 1k. Esa magnitud ya la habíamos obtenido, la magnitud del R', y ya habíamos visto que era raíz de 2, ¿no? En el problema creo que de la clase pasada, vimos que esa magnitud es raíz de 2.
Si yo saco el vector tangente, es decir, r' de t entre la magnitud de r' de t, esto me va a quedar 1 entre la raíz de 2, que ya la obtuvimos acá, por menos s de t más coseno de t más k, ¿no? Directamente así, sin simplificar nada, así lo tengo, ¿no? Ahora, yo quiero sacar el vector tangente derivado. Entonces directamente lo derivamos. Este 1 sobre raíz de 2 es una constante, lo sacamos de la derivada y nada más sacamos la derivada de seno es coseno, entonces me va a quedar menos coseno de t y la derivada de coseno es menos seno, ¿no? Entonces yo tengo que el vector tangente prima es igual a 1 entre raíz de 2 por menos coseno de t y menos seno de tj. Y si sacamos la magnitud de este t prima, entonces vamos a tener que es 1 entre raíz de 2, ¿no? Se ve que rápidamente si sacamos este al cuadrado y este al cuadrado me va a quedar 1 y nada más me queda 1 entre raíz de 2. Si saco el vector normal, ya aquí lo dejo porque creo que sí me estoy yendo muy rápido, pero aquí ya sacamos el vector normal para terminarlo aquí. Sacamos el vector normal, me va a quedar el vector tangente derivado entre la magnitud del vector tangente derivado, ¿no? Y si se fijan, como este me queda 1 entre raíz de 2 entre 1 entre raíz de 2, que es la magnitud, ya nada más me va a quedar este vector, ¿no? Que va a ser menos coseno de t menos seno de t. Y si se fijan, aquí nada más déjenme lo escribo. Esto lo podría ver como menos coseno de t y más seno de t j. ¿Y esto de aquí quién es? Esto de aquí lo podría yo ver como r. Bueno, es que no quiero utilizar, déjenme uso un r1 de t, ¿no? Nada más para decir que si se fijan, sería la componente vectorial o la forma vectorial de escribir un círculo, ¿no? Entonces lo que veo es que la dirección del vector normal es exactamente menos el radio de un círculo. Entonces si yo tengo un círculo aquí con su radio, obviamente el radio, que me lo pongo aquí chiquito, tengo un círculo, tengo su origen y el radio está determinado por esta flecha, ¿no? En donde aquí quiero hacer notar que la flecha va hacia afuera. Y entonces si saco el vector normal, me va a estar dando exactamente el mismo componente, pero en la dirección hacia adentro, ¿no? Va a ser un vector que está apuntando hacia el origen. Entonces, se fijan, para la hélice, yo tengo que el vector normal siempre está apuntando hacia el, no importa que vaya subiendo así, siempre el vector normal va a ir apuntando hacia el origen. Y eso me está diciendo cómo va cambiando la curva, ¿no? Ya tengo el vector tangente que, bueno, va a ir cambiando así con respecto a la curva, y tengo el vector normal que siempre va a ir apuntando hacia el origen, en este caso de la hélice, o de un círculo tal cual, ¿no? Se fijan aquí, como tenemos esto, la componente en Z se me hace 0, pues en realidad la normal está dando la normal de un círculo, ¿no? Y entonces eso podemos verlo siempre como me está haciendo la curvatura, ¿no? Ya lo que nos faltaría aquí ver, lo vemos el siguiente lunes con calmita para no hacerlo tan correteado esto. El vector binormal, ¿no? El vector binormal, si ya tenemos el vector tangente que saqué aquí, ya tenemos el vector normal que saca acá, pues ya directamente hacemos el producto vectorial y obtenemos un vector ahí que nos está diciendo cómo va cambiando ahora la curva, ¿no? Y vamos a ver que a través de esos vectores también podemos definir unos planos que van a ser interesantes de cómo nos está definiendo la curva. Bueno, aquí si quieren esta parte de vectores normales y binormales lo retomamos. Bueno, esta primera parte ya no hago la deducción creo que quedó relativamente claro, nada más es como para que vean de dónde sale la ecuación que estamos viendo, siempre cómo va cambiando con respecto a ese. Pero bueno, retomamos este tema de vector normal y el vector binormal. Vemos cómo terminamos este problema de la hélice para sacar los vector binormal. Explicamos cómo quedan estos planos que nos van a ayudar a explicar mejor la curva. Y bueno, y otra cosa que nos faltaría, ¿no? Ahorita ya tenemos la curvatura, el vector normal, el vector binormal, el tangente. Nos faltaría definir otra cosa que sería la torsión de la curva, ¿no? Que es lo que les decía, ¿no? Cómo se va retorciendo la curva cuando vaya creciendo. Pero bueno, eso lo vemos el siguiente lunes. Y si terminamos esto y alcanzamos a verlo con calma, unos cuantos problemas, empezamos a ver unas aplicaciones que es ver el movimiento de un proyectil en el espacio, que eso va a ser un poquito de repaso porque eso ya lo vieron en física, pero bueno, aquí lo vamos a retomar un poquito más, haciendo un contexto más matemático, ¿no? No nos va a preocupar tanto el fenómeno físico, sino ver la trayectoria que seguiría
el proyectil y cómo lo vamos a ir describiendo matemáticamente, ¿no? Con las herramientas que hemos visto. Bueno, no sé si hay alguna duda de esto, que sí, al final creo que estuvo un poquito pesado y rápido. No sé si hay alguna duda de esto o si no tienen dudas, pues lo dejamos hasta aquí y ya continuamos con estos temas el siguiente lunes. Profesor, ya Sí. no es el tema, le iba a comentar que las notas de ayer las intenté revisar Ajá. y no me dejaba abrirlas y pues, Sí, luego me pasa cuando le pongo aquí al OneNote que las, ¿cómo se llama? Bueno, que me genere el PDF, luego hace cosas raras y no, o sea, genera el PDF, pero no se puede abrir. Sí, a mí tampoco, no lo voy a checar. Ahorita se los vuelvo a adjuntar, bueno, lo vuelvo a generar y se los vuelvo a adjuntar junto con las notas del día de hoy, ¿no? Sí, gracias por muchas avisar. gracias. A ti. Bueno, entonces sí, échenle un ojo porque sí, este tema es un poquito pesado y largo y bueno, empieza a ser un poco más abstracto, ¿no? Porque ya empezamos a trabajar con vectores y derivadas de vectores y eso, entonces se empieza a ser un poquito más abstracto. Échenle un ojito nada más a lo que pudimos un poquito revisar de vector normal, binormal y la deducción que se hace, nada más para que quede un poco más clara. Y pues ya, la siguiente clase hacemos problemas y yo creo que queda ya todo más claro si hay alguna cosa que no haya terminado de ver. Hasta luego. Nos vemos, Gracias, hasta luego. buen día. Profesor. Dale, igual, buen día, hasta luego.